Buenos días, estamos en directo, un día más, nuestros directos de 21 días. Bienvenidos. Hola Beatriz, buenos días. ¿Qué tal? Harleen, ¿qué tal? Me encanta veros todos los días aquí, me encanta. Ya hemos criado como un grupito y está genial. Me encanta saber que os gusta y que os siente bien viniendo aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias, George. Muchas gracias. Hola, Mai. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hoy ya viernes. Ya casi se acaban nuestros directos de 21 días. Buenos días, Mai. 21 días de desconstrucción, 21 días para tratar algunos patrones y quitar algunas llaves negativas de nuestra vida. Y realmente una cosa que os quería decir, no que todo lo que digo es cierto, que luego busquéis por vosotros mismos cosas que pueden ser que estén en discordancia de mí, ¿no? Hola Jenny, buenos días. Y yo aquí lo que vengo a hablar y lo que vengo a contar realmente son experiencias personales mías. Son desbloqueos que a mí me funcionaron, fueron cosas que yo tuve que quitar de mi vida realmente para prosperar y para tener paz realmente y poder vivir la vida que yo realmente quería, una vida próspera, una vida tranquila, una vida, a ver, que no es que no tengo problemas o que no me pasan cosas. Obviamente sí que me pasan cosas, obviamente sí que tengo problemas, pero cuando desbloqueé estas llaves de mi vida y todos estos temas que estamos hablando aquí en estos 21 días, realmente mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado y yo sé que funciona porque lo he probado conmigo. Entonces, por eso que quise pasar para adelante, porque no quería guardar solo esto para mí, porque yo creo que es un problema de la humanidad realmente. Yo creo que muchos están sufriendo por muchas creencias, muchos problemas y muchos patrones que traemos desde nuestros ancestros, de nuestros antepasados, abuelos, o como os dije otros días. Buenos días, Lidia, ¿cómo estás? Me alegro verte. Bueno, alegro ver a todos. Y realmente son cosas que va tornando la vida más suave, más amena, ¿no? Y realmente no es una regla, no es que tenéis que hacer todo lo que yo digo. Creo que es buscar por vosotros mismos lo que os resuena, y lo que os resuena, pues tira fuera, porque yo también pasé por muchos sitios y lo que me resonaba pues me lo guardaba, y lo que no pues ya está, no pasa nada, ¿no? Creo que va a llegar a quien tiene que llegar y nosotros pues vamos a absorber lo que tenemos que absorber con la conciencia que tenemos en este momento. Entonces, estos 21 días realmente fue cosas que yo he pasado, fueron patrones que yo fui quitando y que yo fui tratando en mi vida, y que ha hecho toda la diferencia y me ha hecho reconocer realmente quién yo soy, me ha hecho estar más tranquila, vivir más en paz, no buscar tanto fuera lo que yo ya tenía dentro, y reconocer también lo que tengo dentro de mí. Y creo que todos somos así, y que todo mundo tiene derecho a la abundancia, a la prosperidad, al amor, y como que no hay fin, ¿sabes? Es como que está todo para nosotros, y muchas veces buscamos cosas o situaciones que nos bloquean y no sabemos ni de dónde viene, y no nos dejan llegar a un lugar donde nosotros merecemos estar.
Entonces, por eso que esto, lo que vengo haciendo estos 21 días, no es una regla, no es un manual, no es que tenéis que hacer, pero sí es sentido de compartir porque a mí me funcionó. Y muchas veces estamos tan atrapados en cosas y en situaciones y es como que no avanzamos porque atrapamos en los problemas y en las situaciones y no nos deja avanzar y pasar a un próximo nivel. Cuando todo es ilusión de la mente, cuando todo es ilusión de nuestra perspectiva, porque muchas veces cuando estamos heridos, estamos viendo desde otro lugar, ¿no? Yo siempre digo, enseño eso a mis hijas, que las personas heridas hieren, y las personas que están bien, pues solo pasan el bien. Buenos días, Laís, ¿qué tal? Entonces, muchas veces yo veía las situaciones, yo veía las perspectivas o las personas desde la perspectiva de las cosas que yo tenía dentro, de los sentimientos de inferioridad, de la no aceptación, de mi perspectiva, o sea, lo que yo tenía dentro era lo que realmente yo veía las personas y lo que yo reflejaba fuera, porque muchas veces pensamos que el universo está en contra de nosotros, pero tenemos que reconocer y derribar todo el ego que hay dentro de nosotros, porque realmente cuando vemos afuera algo negativo, tenemos que ver qué es que está causando eso dentro de nosotros. Y muchas veces causa dolor, muchas veces es desconfortable porque no queremos reconocer, pero es así. Es así. Entonces, a veces vemos una persona y creemos que esta persona está en contra de nosotros, ¿no? Pero, ¿qué está transmitiendo esta persona? ¿Qué está tocando ahí? ¿Qué es lo que tengo que sanar en mí? ¿Por qué esta persona me afecta? Es difícil hacer esta reflexión porque hay mucho ego en nosotros, ¿no? Y el mundo de la peluquería tiene mucho ego, mucha competencia, mucha rivalidad, ¿no? No queremos compartir con los demás porque si no el otro va a ser mejor que yo. No existe eso. Yo creo que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su momento y cada uno puede lograr tener todo lo que quiere. Por eso que el importante realmente es concentrar en nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quería dejar claro, que estos 21 días no es que yo estoy aquí enseñando nada, es algo que yo quiero reafirmar para mí misma, porque a mí me ha funcionado y me gustaría compartir para que vosotros también busquéis ahí, si os resuena, que busquéis dentro lo que podéis sanar en muchas situaciones de vuestras vidas también y como que pasar a salir de cosas que atrapan realmente. Solamente esto, ¿vale? Y hoy es una llave que es desagradable hablar porque puede ser, yo he pedido mucha orientación de Dios para hablar sobre eso porque yo no quiero influenciar a nadie con este directo de hoy. Por eso también yo no dejo esos directos grabados, porque son temas que yo trato en mi mentoría y son temas que yo he visto que la gente está atrapada, que los profesionales cuando llegan con esos problemas hacia mí y que quieren hacer esta mentoría y no saben por dónde empezar, yo he visto que sobre este directo de hoy es una cosa que atrapa mucho a las personas y no dejan las personas pasar a un próximo nivel porque están muy atrapadas en esta llave que vamos a tratar hoy. Y por eso he decidido hablar sobre esto en uno de estos 21 días porque realmente me pareció una llave negativa que atrapa mucho las personas. Y cada uno que siga, que absorba lo que sirve y lo que no sirve, pues está todo bien, ¿vale? La llave de hoy es la religiosidad. Es un tema bastante complicado de hablar porque yo quiero hablar no en el ámbito de hacer una doctrina y ni de decir a vosotros lo que tenéis que seguir y lo que tenéis que hacer, pero es una cosa que yo me he dado cuenta que me atrapaba
y doy cuenta todos los días cuando yo trato con profesionales y están súper atrapados en este tema que es la religiosidad o seguir una doctrina y pensar que es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, hoy es un día donde vamos a continuar prosperando y creciendo, pero desde otro lugar, no entendiendo realmente qué es que vamos a seguir o dejamos de seguir. No quiero hablar de religión en sí, porque yo respeto todas, a pesar de no tener religión. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo soy cristiana. No soy bautizada aún porque yo quiero bautizar, porque algo me está llevando para este lado, pero yo no tengo religión, pero creo que existe sí Dios. Yo creo en las enseñanzas de Jesús porque he buscado muchísimas religiones, no porque yo me metí en religiones y seguía doctrinas, pero yo tenía una inquietud tan grande dentro de mí, porque yo crecí en una familia católica. Mi familia era católica, yo he hecho la comunión, yo he hecho la confirmación de la comunión, todo porque la sociedad hacía, porque la gente hacía y mi madre me llevaba. Pero no porque en mi casa éramos religiosos y totalmente seguidores de la religión católica, pero porque la gran mayoría era católico y porque mi madre pensaba que eso era lo mejor. Pero yo tenía muchas inquietudes. Yo siempre digo que yo era como la oveja psicodélica de la familia, ¿no? No negra, porque yo no era una niña mala, ni rebelde, ni mucho menos, pero sí que tenía mi rebeldía, porque yo preguntaba mucho, yo cuestionaba muchas cosas. Y esto de la religión era una cosa que me hacía cuestionar muchísimo, porque yo decía, ya, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que seguir como esos rituales? Y muchas cosas yo no entendía, porque la religión católica muchas veces era que, vale, leía, era todo muy automático, y yo decía, pero bueno, si creen esto, ¿por qué no hablan más? ¿Por qué no nos enseñan más cosas sobre esto, no? Entonces yo quedaba como que cuestionaba mucho, yo quería saber por qué siempre. Y eso me llevó a pasar por varias religiones para entender, porque primero que yo siempre he creído en Dios y a mí siempre me han sucedido muchos milagros en mi vida. Por eso también que siempre me atrapaba las religiones, porque yo creía que tenía que estar dentro de una religión, dentro de una doctrina, y no hay una verdad absoluta. Yo creo que las perspectivas o las verdades van ocurriendo de acuerdo realmente de lo que tenemos dentro, ¿no? De lo que llevamos dentro. Y he entendido que todas las religiones que yo he pasado hablaba sobre el amor, hablaba sobre Dios. Entonces cuestioné muchísimas veces, ¿hay un Dios solo o hay un Dios para cada religión? Porque si en esta religión no creen en la reencarnación, en la otra doctrina sí creen en reencarnación, pero si Dios, o sea, era una confusión para mi vida tremenda, tremenda. Entonces, la religiosidad en el mundo de la peluquería, porque me puedes estar preguntando, Priscila, pero ¿y eso qué tiene que ver? Yo traté muchas personas, o yo he hecho mentoría con muchos profesionales que no vivían sus vidas y vivían atrapados en sus vidas porque sus religiones decían lo que tenían que hacer. Por ejemplo, yo tenía una profesional que estaba muy atrapada y no podía avanzar en su vida ni en su vida profesional, para que veáis cómo la religión puede afectar la vida de todos los ámbitos de la persona, porque ella no podía avanzar porque ella se había divorciado hacía 6 años más o menos, y el pastor, ella era evangélica, y el pastor de su iglesia decía que ella tenía que volver con su marido porque ella nunca iba a ser feliz, porque la Biblia decía que Dios recriminaba el divorcio, que Dios decía que el divorcio era de gente impura, que no merecía el reino de los cielos si se divorciara.
Luego, el pastor de la iglesia decía que ella tenía que volver con su ex marido, pero su ex marido ya estaba casado con otra, ya había pasado 6 años de esto, y él como que la decía que si ella no volviera con su ex marido, ella no iba a poder casarse nunca más. Pero ella vivía con una culpa muy grande porque se había enamorado de un chico y el chico pues quería casarse con ella, quería vivir la vida con ella, pero ella no se sentía digna de vivir eso porque el pastor ha dicho esto a ella. Y yo le he dicho, mira, no hay culpa para Dios, no tenemos que culparnos, Dios perdona de todos nuestros pecados, ¿cierto? Si nosotros hemos equivocado, pues Dios nos perdona. Ahora, ¿qué te lleva a creer que tú tienes que vivir infeliz o volver con tu ex marido, siendo que él ya ni te quiere más? Ya está casado con otra, él ya rehizo su vida. Ahora tú te vas a vivir condenada y escondiéndote detrás de eso, y ahora estás bloqueada en las finanzas, en el trabajo, en tu vida personal. La chica ha adelgazado un montón porque ella vivía con esta inquietud y el pastor, venga, vamos a orar, y decía que eso era cosa del demonio, todo eso lo que estaba pasando con ella. Entonces yo decía, mira, yo no soy quien para decirte eso, pero si tú crees que Dios realmente es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿qué piensas? Que Dios te va a juzgar porque tú quieres ser feliz. O sea, estás dejando de vivir, estás muerta en vida, porque esto sí Dios no quiere. Dios nos quiere vivir, ver vivir la vida, ¿no? Entonces, ella estaba súper atrapada por cuenta de la religión, porque el pastor decía eso a ella. Entonces, mira, yo mi posición en este caso es que nosotros somos seres abundantes, nosotros somos seres prósperos, nosotros merecemos todo lo bueno que hay en la vida. Y estar atrapado en una religión o una doctrina muchas veces no nos deja acceder realmente a los milagros de Dios. Yo he presenciado muchos milagros. Yo puedo pasar aquí todo un día contando cosas de mi vida donde yo he recibido milagros realmente, porque hoy por hoy yo paro y pienso, yo digo, mira, eso ha sido un milagro porque no podría ser otra cosa si no fuese un milagro. Entonces yo he probado muchas religiones, yo he pasado por muchas situaciones así, y realmente Dios es uno. No hay un Dios para cada religión, porque si la palabra es una, luego hay interpretaciones de hombres, lo que es diferente. Cuando yo empecé a leer un curso de milagros, que es un libro así que es increíble, y yo entendí que yo buscaba afuera, yo ya tenía dentro, que los milagros que yo estaba buscando en religiones, yo ya tenía dentro de mí. O sea, no tenía que buscar fuera nada, ¿sabes? Eso suele pasar porque nos dejamos llevar por hombres y no buscamos la respuesta en Dios. Es esto, o sea, es exactamente eso, Harlem. Por eso, mire, yo tenía mucho miedo de hablar sobre este tema de religiosidad, porque realmente yo no soy la persona más correcta para decir eso, porque no me gustan las religiones para nada, pero no porque soy en contra de una religión. Realmente hay personas que encuentran Dios dentro de una religión y está todo bien. El importante es encontrar a Dios, el importante es encontrar esta luz, porque mira, a mí me encantan las profecías de Jesús, o seguir a Jesús Cristo. No soy evangélica y ni pretendo serlo. Yo sí me considero cristiana porque a mí me encanta la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque se supone que Jesús era judío, pero Jesús no pregaba religiones. Y él decía que lo único que nos daba la salvación era el reino el reino de Dios, y el reino de Dios está dentro de nosotros. Somos nosotros el reino de Dios. Nosotros somos amor, nosotros somos abundancia, nosotros somos prosperidad. O sea, tenemos la conexión directa. Si nosotros somos uno, si todas las religiones pregan que todos somos uno, si todas las religiones pregan que nosotros somos amor, que nosotros somos luz, entonces, ¿qué lleva a creer que nosotros somos seres limitados?
No somos. Entonces las religiones que, mira, solo vas a llegar, mira, hay unas religiones que si alguien está aquí que me perdone, pero que, no, que dice que tú tienes que dar todo tu dinero a la iglesia porque para comprar un lugar en el cielo. O sea, hay religiones que venden un lugar en el cielo. Y perdona si alguien aquí da el dinero a la iglesia para comprar un lugar en el cielo, pero eso para mí no me entra en la cabeza, porque eso está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué lleva a creer? O sea, mira, es igual que la creencia religiosa que dicen que nosotros, los ricos no entran en el reino del cielo. Pero hay una interpretación tan horrible de esta palabra, porque la gente cree que si somos ricos, estamos condenados. La gente cree que nosotros no podemos ser ricos, no podemos tener dinero, no podemos ser abundantes, perdona. Nosotros podemos todo lo que queremos. Y el dinero es un arma y es una energía de cambio que tenemos que vivir aquí en la tierra. Pero no quiere decir que los ricos de dinero, que tenemos dinero aquí, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Lo que no entra en el reino de los cielos son las cosas materiales. Eso sí nos llevamos. Pero no quiere decir que nosotros estamos condenados a no tener dinero o a ser pobres o a ser mediocres o a ser realmente víctimas, porque eso es ser víctima. Y decir, el dinero es sucio, el dinero es malo, no, el dinero no es malo, el dinero es un arma para que nosotros podamos vivir aquí, es una energía de cambio, solamente esto. Pero somos seres prósperos y tenemos que sí ser prósperos. ¿Por qué tenemos que vivir miserables si podemos vivir en abundancia? ¿Sabes? Y yo veía que, no, Priscila, pero el dinero es muy malo. Y entonces el dinero no es malo. ¿Quién te ha dicho eso? Sí, pero la palabra dice que los ricos no entran en el reino de los cielos. Mira, eso es una interpretación totalmente religiosa. Como el dinero, obvio que el dinero, nosotros no vamos a llevar dinero dentro del bolsillo, vamos a llegar y gastar el dinero, yo que sé a dónde vamos, porque eso solo vamos a saber cuando vamos a morir, cuando morimos, ¿no? Pero eso es un bloqueo. La religión cuando dice que los ricos no merecen llegar al reino de los cielos y están la gente todo dando el dinero a la iglesia, dando el dinero y trabaja y trabaja y trabaja y da el dinero a la iglesia para que luego esta gente, porque hay muchas descubiertas después de pastores y gente que van a la cárcel porque está robando el dinero de los fieles de la iglesia. Y esta gente está trabajando y está matándose de trabajar porque cree en la religión y cree que no van a ir al reino de los cielos si tienen este dinero con ellos. Y no pueden ser prósperos porque lo que están haciendo es comprar el trozo de tierra en el reino, en el cielo, ¿sabes? Y mira, si somos templos de Dios y Él está dentro de nosotros, tenemos paz, amor, armonía, paciencia, perdón, es esto. Nosotros ya fuimos perdonados cuando Jesús, mira, hay gente que no cree que Jesús era hijo de Dios, pero yo sí creo, porque es que si empiezas a leer la palabra, si empiezas a estudiar la Biblia sin cuño religioso, vas a entender que Dios nos mandó el Hijo para perdonar nuestros pecados, para quitarnos de la culpa, ¿sabes? Entonces nosotros no tenemos que tener ni culpa, ni miedo, ni pecado, ni ansiedades, ni nada, porque ya tenemos todo. O sea, somos seres abundantes y vivimos en guerra aquí en la tierra y vivimos con la avaricia, con el miedo, con la inseguridad, haciendo daño a los demás, ¿sabes? Porque yo he buscado por muchas religiones y yo lo que vi es que todas las religiones pregan los mandamientos de Cristo. Todas los mandamientos de Dios. Es el amor, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, y amar al prójimo primero igual. Eres egoísta cuando amas a ti mismo primero. Hay gente que
que piensa es que primero tenemos que dar al prójimo después de nosotros. No, es un cambio de energía. Primero tenemos que darnos a nosotros para después compartir, porque si no la cuenta no cierra. Por ejemplo, es lo mismo, imagínate, yo tengo este vaso de agua, ¿no? Yo tengo que estar constantemente llenando para que el vaso rebose y que vaya llenando otros vasos que están bajo mía. Pero si yo giro el vaso para abajo y vacío el vaso, ¿vale? Yo doy energía a todo el mundo, pero yo me quedo sin nada. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Es lo típico cuando pasa alguien, que alguien te hiere, tú dices, perdona, Señor, él no sabe lo que hace, porque él no puede dar lo que no tiene. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo decía a mi madre, ay, mi padre piensa que dar dinero, porque muchas veces mi padre era muy cerrado, y muchas veces lo que uno necesita, lo que los niños necesitan realmente es atención, es amor, es el cuidado, a veces un abrazo. Pero mi padre no ha tenido nada de esto. Pero yo no entendía y yo decía, mi padre a veces cree que da dinero y el dinero supre todo. Pero claro, mi padre pasó hambre, primero, ha pasado una vida miserable. Entonces él creía, él era un ser muy abundante, porque él no quería que nosotros pasáramos hambre también, que pasáramos necesidad también. Entonces mi padre trabajó mucho y mi padre creía que dar dinero y dar cosas materiales era todo, porque él no ha tenido, ¿me entiende? Pero claro, él no ha tenido tampoco cariño, muestras de amor, muestras de cariño. Entonces muchas veces lo que queríamos era esto, era esta muestra de cariño. Y nosotros, decía mi madre, ay, mi padre cree que dar dinero es todo. Y mi madre decía, pero él cómo va a dar amor y cómo va a dar abrazos y cómo va a dar sentimientos si él no ha tenido, él no sabe lo que es. Y es lo mismo del vaso. Si nosotros damos todo, o sea, quedamos sin nada. ¿Y cómo vamos a dar más si nosotros no tenemos? ¿Me entiende? Entonces, la palabra egoísmo, todo el mundo dice, ay, porque tenemos que dar todo lo que tenemos. Como algunas religiones que tienen que dar todo el dinero a ellos porque tienes que comprar un espacio en el cielo. ¿Cómo vas a dar todo y quedar sin nada? Y después, o sea, ¿cómo vas a vivir? Un huerto vivo, ¿no? Un huerto andante. Entonces, mira, todas las religiones que yo he pasado, todas las doctrinas o no religiones, porque hoy en día también tiene mucho eso de que no es Dios, sino el universo, llama como quiera, es un Dios, hay algo ahí, la gente cree en algo y todos pregan el amor, amar al prójimo como a ti mismo, o sea, amar a ti y amar al prójimo, ¿vale? Luego, perdonar. ¿Quién no tiene pecado que tire la primera piedra? Y eso fue lo que dije a esta chica que me buscó. Ella se latigaba, se sentía culpable porque se había divorciado. A ver, ¿quién no tiene pecado que tire la primera piedra? Y eso hay un pasaje donde una mujer estaba como que en adulterio, ¿no? Y los fariseos traían la mujer a Jesús y a de Jesús. Y mira, si tú eres realmente el Hijo de Dios, mátala, porque ella estaba en adulterio. Y entonces Jesús dice, ¿quién no tiene pecado que tire la primera piedra? Porque Dios perdona a nosotros de todos los pecados. Entonces, ¿por qué vamos a vivir latigándonos por cosas que hemos equivocado? No, Señor, perdóname, y seguimos la vida, intentamos no pecar otra vez y no equivocarnos, porque es eso lo que tenemos que buscar, ¿no? Ser seres amables, tener fe, porque también la palabra decía que si teníamos la fe del tamaño de un grano de mostaza, ya era mucho. Ahora imagínate si nosotros creemos y soltamos. Eso es física cuántica pura, porque yo también he estudiado física cuántica, porque yo me aparté mucho de la Biblia, de Jesús y de esas cosas, porque yo buscaba cosas fuera de la religión y muchas veces yo creía que Jesús y que Dios era cosa de religión. Y entonces yo fui apartando de todo eso y busqué las cosas, porque yo decía, no, yo soy como San Tomé, ¿no? Tengo que ver para creer. Y empecé a estudiar física cuántica y cosas que la ciencia comprobaba que era verdad. Y Jesús era cuántico, él curaba con las manos. Y nosotros podemos, pero porque somos dioses.
¿entiende? Porque nosotros tenemos el reino del cielo dentro de nosotros. Y él decía, porque Jesús, yo entendí que Jesús no era religión y sí espiritualidad. Yo quería ser un ser espiritual y no religioso. ¿Entiende? Y yo me atrapaba a doctrinas y a religiones porque yo creía que solamente allí yo iba a tener la salvación y solamente allí yo iba a tener Dios dentro de mí. Y muchas veces yo viví en condena, en condenación profunda, porque yo no me veía merecedora, yo no me veía digna. Yo crecí con una idea de que no podíamos pedir nada. Ya tenemos todo lo que queremos. Mi madre siempre decía, mira, nosotros tenemos que agradecer, porque si estamos vivos, si tenemos salud, si tenemos comida, ya tenemos todo, no tenemos que pedir más nada, no tenemos que pedir. Y entonces yo crecí con esta mentalidad de que yo no podía pedir. Yo no sabía pedir las cosas. No sabía pedir las cosas. Y nosotros es como pide y se te darás. Y realmente pide y se te darás. Porque yo doblo rodilla o pido a Dios o hablo directamente con Dios y Dios me atiende. Obviamente en su tiempo, a su manera, porque muchas veces lo que queremos tampoco es para nuestro bien. Tampoco podemos aquí pedir, ay, quiero que me toque la lotería, porque no es así. Cosas coherentes, obviamente. Pero yo vengo diciendo eso desde el principio, que el universo nos va poniendo el recurso en el percurso. Tenemos que estar en constante movimiento y en constante alerta con nuestros actos, porque lo que plantamos vamos a cosechar, porque si nosotros plantamos manzana no podemos cosechar mangos. Entonces, ¿qué es que estamos sembrando? Eso es otra. Mucha gente habla del karma. Yo digo, es ley de vida. Lo que plantamos cosechamos. ¿Sabes? Y no creo que sea karma. Yo sí creo en maldiciones de ancestros y maldiciones y generación, que van pasando de generación en generación, patrones repetitivos, ¿no? Y esto también, mira, yo buscaba esto fuera, ¿no? De hacer constelaciones familiares y liberar energías y todas esas cosas, cuando la palabra dice que sí es verdad que nosotros traemos maldiciones de vidas pasadas, de nuestras anteriores generaciones, no de nuestras vidas pasadas, pero de nuestros abuelos. ¿No ve que hay familias que los abuelos se divorcian, los padres se divorcian, los hijos se divorcian? O sea, hay unos patrones repetitivos que tenemos que ver y tenemos que sanar, porque son como maldiciones de generaciones, y eso sí existe, ¿sabes? Y entonces yo buscaba todo esto fuera cuando yo entendí que Jesús no era religión y era espiritualidad, y que Dios nos atendía a todo y que Dios estaba dentro de nosotros. Yo me he liberado de todos los patrones, de todas las religiones, porque nada impide que nosotros tengamos una iglesia, que tengamos una religión, no es esto, pero no estar como esposado en una religión. Y no que nadie diga que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas materiales para tener el reino de los cielos, porque Dios perdona todos nuestros pecados. No es porque hemos divorciado que vamos a tener que vivir condenados para toda la vida. No es porque hemos cometido un error que vamos a tener que pagar toda nuestra vida porque hemos cometido este error. Si nosotros vivimos atrapados en nuestras creencias, no vamos a prosperar nunca, ¿sabes? Entonces, yo he pedido mucho discernimiento para venir aquí a hablar sobre este tema, porque pues no estoy hablando aquí de religiones o que no puede tener una religión, pero son creencias. Mira un ejemplo. Venezuela, por ejemplo, es uno de los países más ricos en petróleo del mundo. Si no es el más rico, yo no sé cómo está ahora, porque tanta exploración, ¿no? Pero si ellos viven en pobreza, viven en miseria, porque hay un gobierno que ellos crean en esto, y nadie se levanta y nadie hace nada para cambiar el cuadro.
Y están condenados a vivir en miseria porque alguien dice que ellos son miserables y somos un país pobre. No, son ricos, son muy ricos. Pero hay una creencia en Sudamérica toda, porque hay como una cosa ya del pasado que viene siendo explotado y que son seres miserables y que son países pobres y países como no desarrollados. ¿Pero por qué? Porque hay un hombre que os ha hecho creer en esto. Y la religión es lo mismo. ¿Sabes? Muchas religiones nos hacen creer que nosotros tenemos que ser miserables perante Dios, que nosotros tenemos que ser humillados, igual que los humillados serán exaltados. Entonces tenemos que ser humillados, tenemos que ser pobres porque los ricos no entran en el reino de los cielos, o tenemos que dar todo nuestro dinero a la iglesia para comprar un terreno en el cielo. La vida es ahora y tenemos que vivir aquí y ahora y no vivirnos condenados por cuenta de esto, por cuenta de lo que nos digan. La verdad es que nosotros somos llenos y llenos de patrones de temor, de miedo, de culpa, porque vemos que Dios castiga, que Dios... Mira, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mi madre decía, no hagas eso que Dios castiga. Entonces, claro, yo tenía un temor a Dios, pero no el temor que Dios quiere que nosotros tengamos, pero el temor de miedo. Entonces yo decía, pues, Dios es malo. Entonces, y la mayoría de la humanidad tiene problemas de paternidad y por eso que no cree en Dios. Y por eso que no cree que Dios hace milagro y por eso que cree que Dios nos castiga. Porque nosotros vivimos bajo de culpa y condenación. Entonces, hoy, la tarea de hoy, lo que quiero que hagáis es ver qué condenación estáis viviendo vosotros bajo a una creencia religiosa que habéis tenido en vuestras vidas. Y no estoy diciendo que no tengan religión, no es esto, que eso quede muy claro, pero que tengan Dios realmente dentro de vosotros y que sepáis que somos seres prósperos, abundantes y que podemos todo lo que queremos. Pero si nosotros no creemos eso, vivimos en ansiedad, de miedo de perder, de miedo de no tener, de miedo y de inseguridades y todo. Hay gente que no duerme porque, mira, yo ya llegué a no dormir de miedo de no tener dinero para pagar las cuentas, por ejemplo. Hoy por hoy yo sé que si yo estoy en constante movimiento, y si yo estoy buscando trabajo, si yo estoy buscando crecer, y si yo no paro y concentro toda esta energía de miedo en el trabajo, o en prosperar, o en buscar un proyecto nuevo, o en hacer una cosa, el dinero va a aparecer, el recurso aparece en el percurso. Yo una vez, cuando yo llegué aquí en España, nosotros vinimos, el dinero que traje iba a acabar y yo tenía que buscar sostén, ¿no? Y yo todavía no tenía la nacionalidad, yo todavía no tenía los papeles porque tardó como unos meses, porque mi marido tenía que viajar a Italia porque veníamos con nacionalidad italiana. Entonces, hasta que no cogió el pasaporte, nosotros no podíamos trabajar. No estábamos ilegales, pero no podíamos trabajar porque no teníamos el NIE. Yo no tenía, él sí ya tenía la identidad. Pero el NIE español nosotros no teníamos. Entonces, hasta que saliera el NIE, yo no podía trabajar. Pues Dios ha sido tan poderoso en mi vida. Yo no he parado ni un minuto. Desde el día 1 yo empecé a buscar trabajo, yo empecé a trabajar a domicilio, yo empecé a trabajar como yo podía, porque claro, nosotros teníamos que mantenernos. Y yo trabajé en una peluquería y ella no me pidió nada. No me preguntó si yo estaba legal, no preguntó si yo tenía documentación, no preguntó nada. Obviamente yo le dije, mira, no tengo todavía el NIE, esos son los documentos que yo tengo, pero yo no puedo trabajar porque yo no puedo tener un registro, porque no tengo el número todavía. No pasa nada, va a salir, ¿no? Dice, sí, va a salir. Pues ya está. Y esto es algo, o sea, que tú piensas, ¿quién hoy en día contrata una persona o pone una persona para trabajar en un negocio que está ilegal? Nadie. Pero yo no me bloqueé ahí y yo no he parado ahí.
Y entonces Dios me dio el recurso en el percurso, porque yo no me estaba en mi casa, ay, ¿ahora qué hago? Y ahora yo no tengo trabajo, yo no tengo los papeles, y yo, ay, madre mía, no voy a tener dinero, tengo que volver porque no sé qué. Porque realmente volver no era una opción, porque igual nosotros teníamos todo ahí en Brasil. No hemos venido como que para intentar la vida porque no teníamos nada, no era así, pero claro, nosotros queríamos otras cosas, vivir otras experiencias, entonces volver para mí no era una opción. Y Dios me fue dando recurso en el percurso, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros a veces dudamos de nosotros mismos o estamos viviendo en pobreza mental o en escasez mental o en la duda o en la culpa o en la condenación. Porque yo como extranjera muchas veces, yo igual mucha gente decía, ay, yo me siento como muy humillada porque los extranjeros nos humillan mucho nosotros como inmigrantes. Mira, yo nunca he tenido esta creencia, a mí nunca me humillaron. Y cuando intentaron, nunca me ha afectado, porque yo no me veía como una inmigrante que está viniendo aquí roubar un espacio de un europeo, por ejemplo. Yo nunca me vi en este papel y nunca me sentí así. Y los españoles siempre me han tratado súper bien. Entonces son creencias que nosotros empezamos a creer y limitarnos y empezamos a traer situaciones que nos ponen realmente en este sitio, en este lugar. Si tú te crees que eres humillada por ser un inmigrante, vas a ser humillada por ser un inmigrante. Yo nunca me sentí así, al revés. Yo siempre me sentí súper acogida aquí. Y os digo más, a mí me trataron mejor los españoles o los europeos en general, porque aquí en Marbella hay muchos extranjeros, de que los propios brasileños que vivían aquí. Las desilusiones, yo tenía más de brasileños que de españoles. Entonces, por eso siempre también yo tenía mucho más amigos europeos y españoles de que brasileños. Porque yo sufrí mucho más envidia, competencia, intriga, cotilleo de brasileños de que españoles. Entonces son creencias. Si nosotros nos vemos en un papel de miserable, vamos a ser miserables. Si nosotros creemos que no podemos, no vamos a poder. Hoy, la tarea de hoy es que hagáis una lista de creencias que vienen de patrones religiosos que no os deja prosperar, que no os deja avanzar. Que busquemos prácticas espirituales, conexión espiritual realmente, y no prácticas religiosas. Porque eso realmente es buscar una jornada interior, ¿sabes? Una jornada interior de reflexión y conexión y comprensión de lo que somos realmente. Y no buscar lo que dictan hombres o lo que dictan fuera. Si nosotros conectamos con nuestro interior, vamos a ver que somos seres totalmente prósperos y que no tenemos que vivir en ansiedad y ni en miedo de culpa ni condenación, y ningún hombre nos puede condenar, ninguna religión nos puede condenar, porque Dios ya nos ha liberado de todo. Entonces esta es la tarea de hoy. Yo sé que hoy es un tema bastante peculiar, perdona si yo puedo estar ofendiendo a alguien que es muy religioso aquí, no es mi intención, pero realmente no es sobre la religión, es sobre nosotros y sobre Dios. Estáis muy callados hoy. Así que busquéis todo esto, ¿vale? Y liberaros ya de culpa, de patrones que no nos llevan a nada. Somos seres prósperos y abundantes. ¿Ok? Espero que os haya gustado este tema. Mañana venimos con un tema un poquito más descontraído. Pero yo tenía que decir, yo sentía en mi corazón que yo tenía que decir, porque yo estuve atrapada en religión mucho tiempo y yo trato con profesionales que están atrapados en creencias y religiones y afectan muchos sectores de nuestra vida, principalmente el sector del trabajo, porque no nos vemos como seres prósperos y nos limitamos demasiado. ¿Ok?
Mañana nos vemos a las 7:17. Muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí conmigo un día más. A todos los que están siendo fieles desde el día 1 que están aquí conmigo. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana para un directo más. Mañana ya vamos para el día 18 de nuestro reto de 21 días. Desconstruyendo patrones. Gracias, Rosa. Gracias, Laís. Gracias a vosotros. Porque si no es por vosotros, no hay nada. Entendido el tema, ¿no, Beatriz? Muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias, Alex. Gracias a vosotros. Que tengáis un feliz y bendecido viernes. Vamos a por todas. Y mañana nos vemos a las 7:17. Que tengáis un feliz día. Muchísimas gracias. Chao, chao.